Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Potencia de 6. Estamos muy emocionados de recibir al arquitecto Cristian Castillo Echeverría. Voy a leer algunos de su gran currículum. Es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile del año 72 y recibió un diploma en Housing en el Architectural Association en el año 77. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Chile y miembro del Movimiento de Arquitectos y Arquitectas por un Chile Digno. Recibió el premio Aporte Urbano por la Cámara Chilena de la Construcción en el año 2022 por la categoría de Mejor Proyecto de Integración Social. Es director y vicepresidente del directorio de la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, Centro de Memoria y Educación en Derechos Humanos. Además, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, Proyecto Higgins, Universidad Católica de Chile, y profesor asistente de Fernando Castillo Velasco, y profesor titular del taller de título de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Arcis entre el 2005 y el 2018. Trabajó además en la Agencia de Arquitectura con Paul Chemetov, Borja Huidobro en Francia entre el 76 y el 79, Carrera Castillo, Arquitectura y Construcción en Caracas, Venezuela, y la Oficina de Arquitectura FCB en Santiago de Chile del 2003 al 2023. Y por supuesto, fue el receptor del Premio Nacional de Arquitectura el año 2024. La obra de Cristian Castillo se ha caracterizado por contener un fuerte compromiso social con procesos participativos de las comunidades locales. Ejemplo de ello es su obra Maestranza 1, Ucamau, de Estación Central, que tuvo un proceso participativo que permitió el diseño y la construcción de 424 viviendas habitadas por su comunidad. Este proyecto recibió el Premio Aporte Urbano PAU el año 2021. Actualmente, el proyecto Maestranza 2 del Comité Ucamau posee 200 viviendas en Estación Central que se encuentran en etapa de construcción. Quisiera destacar su visión de la arquitectura como un oficio complejo que involucra el espacio construido en sus diferentes escalas y su rol social y político, especialmente hacia los sectores vulnerables. Los dejo con él ahora. Un gran aplauso para él. Me siento muy contento de estar en este espacio tan hermoso en el cual desarrollan su proceso de educación o de enseñanza los profesores. Yo traje conmigo a Valeria Busto. Ella es una dirigente de los comités de vivienda de Santiago Centro, porque he considerado siempre que este premio que el Colegio de Arquitectos me entregó le pertenece mucho más a los pobladores que a la persona a la cual se lo dieron. No lo tendría si no fuera por la participación protagónica que ellos tienen en todo este proceso. El tema planteado es un tema precioso. Me tocó varios días reflexionar sobre este tema de las fronteras y cómo las fronteras podían influir en lo que era el trabajo nuestro como arquitectos. Y rescaté algunos elementos sobre ellos que quiero explicárselos en un proyecto específico, el proyecto que quiero compartir con ustedes, el proyecto de Maestranza 1. Es uno porque hoy día estamos construyendo el Maestranza 2 en los mismos terrenos de Ferrocarriles del Estado de EFE, de la vieja Maestranza de Ferrocarriles del Estado, que es la foto que ustedes están viendo ahí, y donde los pobladores de esa comuna fueron protagónicos del proceso, en la medida en que ellos originaron la posibilidad de construir su sueño de tener una vivienda digna, y usaron las manos y el conocimiento de los arquitectos como una herramienta para lograr levantar ese sueño. Este es un proyecto que, como yo he dicho algunas veces, no tiene 3 arquitectos, tiene 427 arquitectos. Los 3 arquitectos que específicamente firmamos y desarrollamos las técnicas necesarias para poder aprobarlo y construirlo, pero tiene las 424 familias y sus representantes que convivieron con nosotros todo ese proceso. Los procesos de la vivienda social en Chile, desgraciadamente, son largos. No es un proceso que uno diga, bueno, si un edificio, un conjunto habitacional demora 2 años en construirse, pareciera normal pensar de que en 3 años podríamos tener un conjunto habitacional de vivienda social listo para ser habitado por las familias. No es así.
la falta de terreno es uno de los grandes problemas, la falta de protagonismo de la demanda es otro de los terribles problemas que hace que muchas veces los proyectos de vivienda social fracasen porque llegan a habitar esos edificios construidos por el Estado con tanto esfuerzo, llegan a habitarlos personas que no se conocen entre sí, que tienen principios culturales para desarrollar sus vidas diferentes, que no han vivido una experiencia conjunta que les permita encontrar un camino común para vivir lo cotidiano con lo bueno y los problemas que esa vida conlleva. Y este proyecto demoró unos 8 años en hacerse efectivo. Lo interesante de estos proyectos de Ucamaui que nosotros hemos tratado de repetir y que estamos con Valeria hoy día trabajando uno en Santiago Centro, es que son las mismas familias las que se organizan para buscarle una solución al problema habitacional que están viviendo, con la idea de que pueden seguir viviendo en el territorio en el cual han nacido, en el cual han vivido todas sus vidas, y que no quieren salir de allí porque allí están sus redes sociales, los contactos con la educación, con la salud, con las amistades, con el pasado, con la memoria. Y ellos querían continuar viviendo donde sus abuelos y sus padres, migrantes del campo a la ciudad o migrantes del norte de Chile cuando el salitre terminó siendo el elemento fundamental de producción de nuestro país, que migran sobre la capital y ocupan estos territorios que eran los muros, los extramuros de la ciudad. Estación Central, que hoy día es el corazón de la ciudad de Santiago, por su ubicación, en aquellas épocas eran los extramuros. Y ahí está el terreno que estamos viendo en relación a la ciudad de Santiago, como para que se vea que efectivamente hoy día lo que eran los extramuros era un lugar privilegiado para vivir, por lo cual difícil de lograr hacerlo. Y son ellos los que, recorriendo su territorio, cuya práctica nosotros hemos seguido repitiendo con el resto de los comités de vivienda con los cuales trabajo, buscando en su territorio un lugar donde asentarse. Por ejemplo, Valeria tiene el gravísimo problema que sus comités de vivienda, que se llama Santiago Multicolor, que es muy interesante porque ellos como dirigentes y dirigentas han logrado agrupar un conglomerado humano de tremenda diversidad. Hay mucho migrante, mucha mujer, por supuesto. Una de las cosas que hemos tenido que reconocer en el tiempo es que hoy día el problema de la vivienda no es del hombre, el problema de la vivienda es de la mujer. Es un proceso bien interesante porque cuando yo comencé a trabajar en estos procesos de la vivienda social, que fue cuando mi padre nos invitó a participar junto con él, yo estaba en la universidad, en la autoconstrucción de Villa La Reina, esas 1.600 familias que él organizó en la comuna de La Reina para tener un lugar digno donde vivir. Nosotros tuvimos, mi hermano pequeño y yo estuvimos trabajando durante todo ese proceso en la autoconstrucción de Villa La Reina, que era un proceso que se daba sábado y domingo. Eran 1.600 familias y se juntaban los sábados y domingos unas 3.000 personas dando vueltas alrededor de este terreno que estaba vacío, haciendo zanja, clavando cercha, cosiendo ladrillo, en un proceso terriblemente interesante, muy interesante y muy educativo, y que yo he tratado, estas enseñanzas que recibí de mi padre, he tratado de prolongarlas en el tiempo con mi trabajo profesional. Y ellos querían vivir en su territorio, no querían salir de ellos, y terminan encontrando estos terrenos de F que son sitios eriazos, o sea, ni siquiera estaban ya dentro del cerco que hoy día los que conocen la maestranza de Estación Central, ni siquiera estaban cercados para el uso que ellos hacen del mantenimiento de equipos de ferrocarriles. Que son, básicamente, estas zonas de terreno. Esta es toda la maestranza de San Eugenio. Ellos recorrieron
visualizando diferentes puntos donde era posible hacerlo, hasta que encuentran que este terreno está vacío, está ariazo, está sin uso, más o menos originalmente unas 2 hectáreas, y luego que encuentran el terreno inician un proceso de negociación, porque aquí lo interesante es cómo ellos asumen el protagonismo del proceso, que normalmente se supone que lo hacen las instituciones o lo hacen los profesionales. Ellos negocian la posibilidad de compraventa del terreno en un proceso largo y difícil. Se dirigen a EFE pidiéndole que les vendan un trozo de ese terreno. EFE, como muchas instituciones del Estado, aún universidades que tienen su patrimonio en suelo, se niegan terminantemente a compartirlo socialmente. Piensan que ahí está como su seguridad o su capacidad de crecimiento para enajenarlo en los momentos que efectivamente no lo necesiten como universidades. En este caso era EFE, que tenía el mismo criterio. Tenía estos terrenos vacíos, pero le constituían un capital patrimonial del cual no se quería desprender. Y es muy simpática la negociación porque ellos le piden formalmente la venta de una parte de suelo de ese terreno, y el presidente de EFE le contesta que no, que el terreno no está disponible. Y ellos, con esa astucia que tiene el pueblo chileno, inventaron una carta de una gran inmobiliaria que le pedía a EFE la posibilidad de levantar allí un proyecto inmobiliario, cosa que EFE contestó que sí. Con esas 2 cartas ellos se sentaron con EFE de nuevo y lograron que aceptaran enajenar las 3 hectáreas donde hicimos este proyecto Maestranza 1. Con ese compromiso, ellos nos buscaron, porque es importante entender de que aquí no son los profesionales los que se acercan a los pobladores o a la demanda habitacional, sino que son ellos quienes buscan, quienes pueden cooperar en este proceso junto con ellos, que es un proceso largo, que por supuesto no tiene ningún nivel de costo para ellos mientras dura el proceso. Nosotros negociamos los honorarios que le corresponden a cualquier profesional, a cualquier arquitecto que hace su trabajo, a pesar que hacemos bastante más trabajo sin pagar que pagado, pero nosotros simplemente lo negociamos cuando el proyecto se transforma en una realidad. O sea, hay un proceso de años en el cual nosotros cooperamos con el movimiento de pobladores, con comités de vivienda como el que Valeria dirige, por supuesto sin costo ninguno para ello, hasta que logramos concretizar la opción. Y en este caso, mi padre y yo, éramos ambos profesores de la Universidad Arci, y que nos dedicábamos mucho a promover que los estudiantes trabajaran proyectos de vivienda social, o al menos proyectos comprometidos con la realidad, que no fueran solamente un ejercicio académico, sino que ese proyecto estuviera sentado sobre las problemáticas que como país tenemos, o que tiene la población que no tiene capacidad económica de poder buscar una solución a las problemáticas de vivienda o de educación o de parvularios, de pequeños centros de sedes sociales y ese tipo de situaciones. Y desarrollamos con unos estudiantes una primera alternativa. Lo desarrollamos en este terreno, que fue el terreno que se logró que EFE decidiera entregar para este proyecto. Y ahí comenzó el otro proceso, que fue lograr de que el Estado lo comprara, porque el problema no es solamente encontrar un terreno y lograr que el propietario lo venda, sino que tener al comprador que nos permita factibilizar el proyecto. Fue también un proceso muy largo. Y ahí el proceso más largo, y aquí donde entran 2 temas de las fronteras que nos han planteado en esta disertación, cómo tuvimos que ir cruzando fronteras, diferentes fronteras normativas, sociales, económicas, para lograr plasmar el proyecto que esas familias querían vivir. Porque este proyecto lo desarrollamos con ellos, bueno, esto fue muy típico de la época. Cada vez que el proceso se nos trancaba en Servio o en algún lugar, ellos acudían a la movilización como una manera de concientizar de que el proceso estaba frenado por alguna razón,
marchábamos como estábamos marchando en esta ocasión. Cuando marchamos, ellos lograron con mucha inteligencia buscar un punto. Son experiencias que hoy día son más difíciles de repetir, pero estamos hablando de hace unos 8 años. Lograron encontrar un eje de la ciudad en Velázquez con la Alameda, que era un eje crucial del cruce de trabajadores en un sentido y en el otro. Y paraban Velázquez con la Alameda a las 7 de la mañana, invierno, verano, llovía. Se generaba una conmoción, por supuesto, llegaba la prensa, llegaba la televisión, llegaban las radios, los periodistas de los diarios, y esa información pensaba salir a la luz pública, y inmediatamente lográbamos de nuevo tener una reunión o con el ministro o ministra de la época, o con los directores o directoras de los servicios de la región metropolitana, allanando salida para el problema que nos estaba trancando el desarrollo del proyecto. Y es una manera de cruzar fronteras. O sea, yo soy un profesional y una persona que avalo mucho la organización y la capacidad de movilización de la población en función de lograr ciertos objetivos, cuando esos objetivos, de maneras que son algunas veces bastante inentendibles, no se logran concretar. Bueno, logramos con mucho esfuerzo que Servio aceptara comprar el terreno, pero para que aceptara comprar el terreno tuvo que aceptar el proyecto. Y este proyecto de vivienda social, que ahí ven un poco la imagen con la cual trabajábamos las propuestas, tenía varias dificultades en relación a la normativa que había en aquel momento. Uno de ellos era que esto era un condominio, no era un loteo. Y ellos querían seguir viviendo juntos la experiencia que habían vivido en el camino por lograr construir sus sueños. Y querían un condominio, pero de vuelta, con esa actitud que el Estado tiene algunas veces en relación a su propia población, el Ministerio de la Vivienda consideraba, y los serbios consideraban, de que los sectores más vulnerables de la población no tenían capacidad para administrar sus propios bienes, y que esto iba a terminar en un desastre, porque no iban a pagar la luz de los gastos comunes, porque la gente no iba a pagar gastos comunes, porque entonces no iban a poder pagar la luz, que no iban a mantener las áreas verdes, que no iban a mantener la sede social, que no iban a mantener las zonas de estacionamiento, y que por lo tanto eso iba a entrar en un proceso de deterioro acelerado. Y fue muy difícil lograr que ellos aceptaran que en este caso particular esas familias estaban dispuestas a asumir esa responsabilidad, que es algo que yo he empujado mucho en mi trabajo como arquitecto, de buscar la corresponsabilidad en el proceso, sobre todo en lo que se trata de vivienda social, porque no es bueno que el Estado entregue viviendas sociales a determinadas familias sin que esas familias hayan asumido que con la entrega de esa vivienda asumen una responsabilidad, que es cuidarla, mejorarla, pagar los costos que significa ser propietario de una vivienda. Aquí están tan exentos por muchos años de que eso fue muy interesante. Esto se construyó como vivienda económica, no como vivienda social. Y fue un proceso de concientización muy interesante, que las familias entendieran que pasado cierto lapso de tiempo tienen que empezar a pagar contribuciones. Pagarán muy poco, o quizás no tan poco, porque esas viviendas se empiezan a valorizar muchísimo. Pero aceptaron como grupo de familias, que ellos iban a asumir la responsabilidad de pagarle una contribución al Estado en determinado momento por vivir en ese conjunto habitacional. Y eso es lo que yo entiendo como asumir la responsabilidad de lo que se está pretendiendo hacer. Y de ahí comenzaron, la lucha porque fuera un condominio y no un loteo fue larga. Nos demoró un tiempo lograr de que ellos se convencieran. Algunos se convencieron, muchos otros apostaron por el fracaso de esta experiencia. Yo les puedo decir que hoy día el conjunto habitacional se conserva, si ustedes pasan por ahí,
se conserva de una manera fantástica, que las áreas comunes están mucho mejor de lo que se les entregaron. Hoy día hay jardines, hay pasto, hay arbolitos, hay gente que los cuida, la organización de sacar la basura. Hay un montón de elementos que obliga a mantener una estructura orgánica que logre que su conjunto habitacional se mantenga. Y yo creo que eso es otra frontera que atravesamos, donde la responsabilidad de lo que pasa con la vivienda o con los jardines o con los estacionamientos ya no es de la municipalidad, que es la que asume esa responsabilidad en los loteos, sino que es de la familia. Y que esas familias, si uno les da la confianza y la fortaleza necesaria para que asuman la responsabilidad, la toman, y la toman de verdad. Lo otro que nos interesaba mucho, esto fue muy bonito porque en este proceso de diseño fue un diseño efectivamente de coparticipación. Nosotros durante mucho tiempo, mientras desarrollábamos el proyecto, viernes, sábado y domingo, una vez al mes aproximadamente, hacíamos asambleas con ellos, que eran de 100 familias más o menos, porque nunca tuvieron una sala donde meter 400 personas. Y íbamos trabajando el proyecto, que fue un proceso muy bonito porque hubo que primero empezar a enseñarles a leer un plano. Y es complicado todo esto. Hoy día con los levantamientos BIM y los 3D sale más fácil mostrar, pero cuando tú tenías planos en 2 dimensiones, que se entendiera lo que era un metro, lo que era una cama, dónde estaba el acceso. Fue un proceso muy, muy bonito de una participación que se fue haciendo cada vez más activa. Y nosotros cambiamos muchas cosas del proyecto por propuestas que venían de la familia. Entre ellas fue muy divertido lo del baño, por ejemplo. Nosotros hicimos el baño que cumplía exactamente con las normas, pero saltó un señor por allá que era como grandote y nos dijo: miren, lo que pasa es que yo no quepo en ese baño. Efectivamente no cabía en el baño. Eso hizo que nosotros mejoráramos ciertas condiciones de habitabilidad del departamento que permitiera que fuera usado por todos, no solamente por algunos para que otros sufrieran sus consecuencias. Y organizamos el proyecto. No sé si tenemos otra aquí, ¿alguna planta? Ahí se ve más o menos el proyecto. Hay una cosa como principio que nosotros sobre el cual desarrollamos el proyecto, fue que había zonas que pertenecían a los habitantes del conjunto habitacional y entre ellas que el auto no era parte de ese proceso. Y como ustedes ven, todos los estacionamientos de autos están por el borde del conjunto, de manera de que no hubiera irrupción de automóviles en el proceso de vía interna de la comunidad. Desgraciadamente el proyecto que nos dieron tiene esta herida en el centro, es como las autopistas, que es la prolongación de la calle Exposición, que algún día se supone que se va a conectar con la autopista. Yo digo algún día porque sacar a F de ahí va a ser, si los trenes siguen creciendo, va a ser cada vez más difícil. Y intentamos arquitectónicamente mucho. Primero quisimos hundir la calle para que el conjunto habitacional se prolongara en la superficie. Era muy caro. Después tratamos de hacer un puente en esta conexión peatonal que va comunicando las distintas áreas del conjunto habitacional. Tampoco quisieron, habíamos inventado un puente, diseñado un puente a nivel del 3er piso. En definitiva, solo logramos, que son las cosas que nos van pasando como arquitectos, les debe pasar mucho a ustedes también, logramos solamente que se pintara el piso de una manera que facilitara el encuentro de un área con la otra. Y esto organizado en patios temáticos y una gran plaza cívica al centro del conjunto, donde está la sede social y donde se realizan los actos de comunidad, que son muchos. La Navidad, el Año Nuevo. Creo que más adelante tenemos algunas fotos que les pueden mostrar. Y esto con un sistema de pasillos
creo que en la anterior la tenemos, Kiki, de pasillos que conectan. Bueno, aquí es donde diseñamos este eje peatonal principal de los dos, porque trabajamos mucho también los problemas de seguridad, o sea, no los obviamos en absoluto, y intentamos crear un espacio interior lo más protegido posible, de manera que los niños y los viejos pudieran vivir el interior de su conjunto habitacional con seguridad. Y de hecho solamente tiene 2 puertas, una a cada extremo de la calle. Esta parte del conjunto tiene solo una, que son los que dan acceso a la calle, que son bastante, las resguardan con bastante seguridad para permitir que este espacio interior se pueda seguir desarrollando en tranquilidad. Y es bonito ver cómo los niños juegan con absoluta tranquilidad porque existe la confianza de las familias que están en un ámbito protegido. Estos son los accesos, lo que está marcado en rojo, las salidas que hicimos hacia los estacionamientos, que también las controlamos tratando de que fueran las menos posibles, que la gente caminara, no importa, uno sale de viaje y camina y pareciera que en Santiago no puede caminar, que necesita que las cosas estén a no más de 100 metros de distancia. No, que si vive acá y tiene su auto por allá, que recorra, que atraviese. Y eso nos hizo incorporar un elemento que es típico de este conjunto habitacional y que yo he tratado de repetir en otros, que es hacer un sistema de circulación peatonal continuo, de manera que cualquier departamento se conecta con cualquier departamento del otro extremo del conjunto habitacional por sistemas de circulación que nosotros les llamamos pasillos miradores, porque son verdaderas terrazas, son prolongaciones de los departamentos que salen. Nosotros intentamos inicialmente hacerlos de 3 metros, en definitiva tuvimos que negociar y hacerlos de 2 metros, pero 2 metros queda todavía la sensación de ser un mirador sobre el conjunto habitacional. Y es muy interesante porque cuando hacen encuentros cívicos, la vida no solamente se vive en el plano, sino que se vive en todos los pasillos alrededor de la plaza cívica. Y cuando los niños están jugando aquí o en alguna de las plazas, siempre hay algún padre o alguna madre que se asoma para mirarlos jugar abajo, lo que les da un elemento de confianza y de seguridad interesante. Lo otro que nosotros tuvimos aquí, que fue otra gran discusión y una gran conquista de las familias, que hoy día es una realidad, es otra frontera atravesada, digamos. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, la norma eran 55 metros cuadrados por departamento. Había subido de 42 a 55. Y la propuesta la hicimos sobre un departamento de 62 metros cuadrados, que se ha transformado en una realidad. Hoy día uno diseña un proyecto habitacional de vivienda social y puede trabajar 60 metros cuadrados sin que nadie se oponga. No se oponen los serbios, pero tampoco se oponen las empresas constructoras que desarrollan los proyectos. O sea, que se podía hacer. Es cierto que el subsidio ha ido subiendo. Hoy día tenemos más recursos para hacer una vivienda de los que teníamos cuando hicimos esta. Pero lo interesante es que las familias hicieron una negociación excelente que permitió cubrir los 7 metros cuadrados de diferencia, aunque al final no se desarrolle. Ellos negociaron con Servio que el acompañamiento social, que otra parte del proceso que se vive en el desarrollo de un proyecto de vivienda social, lo iban a hacer ellos directamente. Y que por tanto los recursos que hay en la asistencia técnica para el acompañamiento social se transformaban en metros cuadrados adicionales. En definitiva, eso no pasó, porque les complicaba mucho que las propias familias controlaran su acompañamiento social, pero los 7 metros cuadrados quedaron. Y esos 7 metros cuadrados se transformaron en una realidad que dura hasta el día de hoy. Hoy día estamos tratando de empujar a algo cercano a los 70 metros y ahí vamos tratando de avanzar en eso. Bueno, esas son las elevaciones y los cortes. Usamos todos estos pasillos con un color que identificara el conjunto habitacional y usamos un rojo fuerte en este caso, que es muy interesante porque uno de los primeros retos que ellos tuvieron, uno de los retos grandes que tuvieron como comunidad, que a mí me gustó mucho, fue el mantenimiento de su propio conjunto, porque
Como pasa en los proyectos de vivienda social, siempre las fechas se atrasan. En este caso, la primera constructora quebró. Nos costó mucho que lo retomara una nueva, así que perdimos ahí unos 6 meses de tiempo. Y las familias estaban muy ansiosas en ocupar sus viviendas. Algunos habían dejado sus arriendos y ese tipo de cosas que pasan. Y lo ocupamos con mucha premura, lo que hizo que los últimos procesos de terminación no fueran tan aceptables como debieran haber sido, entre ellos todas las pinturas de los elementos metálicos. Y se desgastaron en el tercer aniversario. Yo les dije, bueno, tenemos que mantener esto. Y tuve una tan hermosa sensación, porque en otra ocasión posterior que fui, habían vuelto a pintar todos los elementos metálicos. Se habían vuelto a recuperar la dignidad de sus espacios comunes, lo cual demuestra que sí, el pueblo organizado, que las familias organizadas son capaces de asumir su responsabilidad y cuidar sus bienes. Ahí lo ven tal cual está hoy, en su entorno. Usamos estos techos adosados y hicimos mucho esfuerzo. Esas son fronteras que también tenemos que cruzar. Los chilenos tenemos tenemos un problema cultural con la vida en una casa. Siempre rememoramos la casa del abuelo, la casa de los padres, esa casa con ese techo adosado que generalmente en el campo era de teja y de ladrillo. Y tuvimos que vivir aquí un proceso largo de trabajo para que ellos sintieran que vivir en un departamento también era posible si ganábamos esas áreas comunes para que el departamento se expandiera sobre una área que también era de ellos, era propia. No era un loteo donde tú sales del portón, te encuentras con un estacionamiento de autos y con una calle, y donde la plaza está a 2 cuadras y es una plaza pública a la cual generalmente las familias no dejan que los niños vayan por el peligro que puede representar. Aquí tenían todo eso dentro. Esa es la plaza con niños jugando. ¿Qué más tenemos, Kike, ahí? Estos son los pasillos. Fíjense lo que pasó con los pasillos. Se transformaron en un lugar de vida. La gente empezó a poner sillas, plantas. Se encuentran los vecinos, pasan por ahí. Miren cómo cuidaron la parte del primer piso. Tomaron una decisión de hacer un solo tipo de cerco. Fueron poniéndole plantas y allá están los pasillos cruzando. Se fijan de un edificio a otro. Yo siempre les dije, bueno, si están peleados, de tanto encontrarse se tendrán que poner bien. Y si los jóvenes se podrán enamorar cruzándose en el pasillo. O sea, hay que buscar. Yo trato siempre con la arquitectura que hago de encontrar elementos que encuentren a las personas, que hagan que las personas se encuentren, se toquen, se miren, se saluden, porque creo que tenemos una enorme responsabilidad en construir formas de vida que permitan regenerar esa vida comunitaria que era tan propia del Chile anterior a la dictadura. ¿Qué más tenemos, Kike? Ahí tenemos diferentes vistas. Hicimos estas terrazas comunitarias en diferentes lugares del conjunto habitacional que son muy usadas, sobre todo por los jóvenes, siempre tratando de encontrar elementos de encuentro que rompan el aislamiento a la cual el sistema neoliberal nos ha ido empujando, a vivir encerrados en nuestras propias fronteras, en no abrirnos sobre mundos nuevos, en no conocer a quienes son nuestros vecinos, en no poder intercambiar una taza de azúcar o pedirles que cuiden a los niños ante una emergencia. Eso que era tan propio de la época nuestra de niños, hoy día se hace casi muy pocas circulaciones verticales. Intento en lo posible privilegiar las circulaciones horizontales sobre las verticales, de manera que la gente camine y de que la gente de nuevo se encuentre. Entonces ellos pueden subir en cualquiera de estas escaleras a lo largo del proyecto y llegar caminando por los pasillos a su departamento. La sede social, ahí le hice un guiño a mi padre con el remate tan propio de sus comunidades en el techo.
Este es un típico acto público, privado, digamos, en el sentido que es la comunidad en la que se encuentra, sacan sus sillas, las bajan, pero también empiezan a usar los pasillos como formas de, ahí lo ven un poco más, cuelgan sus carteles. Esto lo hemos tratado de repetir, no necesariamente con la misma arquitectura, pero donde el concepto se mantenga. Y yo me he dado cuenta, y Valer, ven Valia, para que les cuente un poco lo que es la experiencia mirada desde las familias, yo he encontrado de que las familias sí quieren vivir juntas. No es verdad que queramos vivir aislados los unos de los otros, queremos vivir en comunidad y queremos sacarle todo el provecho que tiene el vivir juntos, el resolver problemas juntos y el resolver diferencias juntos, que es otra de las experiencias que hay que... ¿Se fija? Ahí están los accesos principales. Bueno, con Valeria estamos trabajando un proyecto, la verdad es que iniciamos nuestro, ¿hace cuántos años ya, Vale? 7 años. Hace 7 años tratando de recuperar un terreno de la Marina, ahí en Estación Central, en la avenida Portales, justo frente a la Unidad Vecinal Portales, que por investigaciones que ellos hicieron y ellas hicieron, y no hicimos nosotros ni hizo el Estado, del suelo que la Marina tiene en ese lugar. No sé si el proyecto está aquí, que quedó, si este proyecto. Fíjate que ellos investigando qué pasaba con los terrenos de la Marina, que estaban eriazos de vuelta, nosotros no, y los pobladores son muy respetuosos de eso, ¿no? Ellos no intentan en la búsqueda de un lugar donde vivir, irrumpir sobre formas de vida existentes, ¿no? Nunca lo han hecho. Pero cuando se encuentran con un terreno vacío y que se mantiene vacío y que al año siguiente está vacío, empiezan a preguntarse por qué está vacío. Y encontraron este terreno en la avenida Portales, que con las averiguaciones que hicieron, la Marina tiene varios lotes como ese que ustedes están viendo, hacia el norte. Esa L era un terreno que había quedado a nombre de bienes nacionales, que no había sido pasado. Ustedes saben que se legalizó mucha tierra a las Fuerzas Armadas y Carabineros y aún la PDI, se legalizó con una cosa que le llamaron el PAF. Y con eso ellos pasaron a ser propietarios de ese suelo que de alguna manera fue traspasado en dictadura sin que hubiera realmente un proceso de compraventa normal. Y este terreno quedó en manos de bienes nacionales. Y nosotros hemos hecho hasta hoy día lo imposible. Tenemos una reunión con el alcalde de Desbordes la próxima semana para el proyecto nuevo que tiene Valeria, pero él fue ministro de Defensa en una ocasión y se portó harto bien con nosotros. Creo que fue la única vez en que logramos avanzar un poquito. Hay una reticencia al uso del suelo público enorme en este país. Y eso viene de bienes nacionales hacia abajo. No es que sean solamente los militares. Bienes nacionales que tienen mucho suelo y tiene muchos edificios y muchas casas que no están usadas, que se están deteriorando en el tiempo. El otro día fuimos a ver una casa ahí en Portales, y la casa era una casa patrimonial, una hermosa casa derruida. Tú entrabas y quedaba la fachada de la casa por dentro, habían pasado unos ocupas. Bueno, nosotros tenemos muchas iniciativas para transformar esas casas en pequeños lofts que les sirvan a parejas jóvenes, a gente que está sola o a viejos. Hacer pequeñas comunidades de pareja o de tercera edad que viven solos para que tengan su buen dormitorio, su baño, su salita, pero que también tengan un espacio que les sea común a todos ellos, de manera de que dejen de estar solos o que dejen de estar viviendo en condiciones de hacinamiento con sus hijos, con sus nietos que los han recibido en sus casas porque no tienen un lugar donde vivir. Así que en esto comenzamos con Valeria nuestro trayecto hasta el día de hoy, sin ningún resultado, lo cual no quita que algún día vamos a lograrlo. Y hoy día estamos trabajando
proyectos ya con unos terrenos privados, en los cuales también los pobladores han iniciado la negociación con los propietarios para acordar un precio que sea factible para hacer realizada la obra con los subsidios existentes, siempre empujando la frontera un poquito más allá. Nosotros lo que intentamos siempre, sin irrumpir en el sistema, empujarlo para que vaya aceptando modalidades de diseño y de trabajo que se acomoden un poco más a lo que es el pueblo chileno, a lo que somos todos nosotros. Y eso lo hacemos con... ¿Qué otra cosa podemos mostrarle antes de pasarle la...? Del proyecto La Reina estamos con un permiso de edificación bien complejo, son 300 viviendas que esperamos poder... Aquí el problema de la segregación, lo que empuja en parte que este proyecto no lo hayamos podido concretar todavía. Si ustedes ven, de vuelta tienen las plazas cívicas y las plazas temáticas como formas de vida. Esto está en el cerro, digamos, así que es un trabajo de pendientes bien complicado el que hemos desarrollado en este proyecto. Este está en Fernando Castillo Velasco con Las Perdices, en donde se encuentran las dos realidades de la comuna de La Reina, la realidad vulnerable de Villa La Reina y de todas esas poblaciones conexas que hay, que surgieron después, y los sectores más acomodados. Entonces es un terreno complicado y que nosotros queremos tratar de que sea un punto de unión entre ambos sectores sociales. Este es el que estamos construyendo. Hay un video después que si lo podemos conectar, que este es un proyecto que tenemos en Huechuraba, está hoy día más avanzado, nos ha costado también una buena cantidad de años. Este es un terreno serbio, ahora se lo tienen bastante tomado. Aquí es una franja de terreno que quedaba de un proyecto de parque urbano que está propuesto en el resto del cerro. Creo que tenemos ya una entidad patrocinante y una constructora dispuesta a vivirlo. Aquí lo hemos tratado de trabajar con la vista hacia la cordillera y la vista hacia el valle, generando el área de vida comunitaria en la parte baja y los automóviles arriba, de manera que no compartan la vida comunitaria. ¿Les mostramos un poco el departamento, Quique? Creo que estaba por ahí, ¿no? Este es un departamento de 62 metros cuadrados que lo diseñamos junto con las familias de Ucamao. Lo hemos ido mejorando poquito a poco e intentamos que todo el interior sea de una tabiquería liviana, de manera de que ellos puedan transformarlo si es necesario. Muchas veces tienen que agregar un miembro a la familia, otras veces no necesitan el tercer dormitorio. Esa es una frontera que algún día tendremos que atravesar, que podamos diseñar viviendas según las características de cada familia. Hoy día todavía no podemos. No es una frontera que hayamos podido cruzar, porque lo bueno de que uno trabaje con familias que son reales es que conoce su constitución. Si son una pareja joven, si son un par de viejos o si es una familia en crecimiento, podríamos ir adaptando los diseños a las necesidades de cada uno. Hoy día no podemos hacerlo, tiene que ser un departamento de 3 dormitorios, un baño, una cocina, una logia, un living comedor. Este es el pasillo abajo, que hoy día, porque aquí es siempre una pequeña lucha en la frontera. Nosotros teníamos estos pasillos que queríamos que fueran de 3 metros, terminaban de 2 metros, bueno, pero aún el pasillo de 2 metros de repente apareció una norma que decía que el ancho del pasillo no podía ser sino la mitad de los paramentos cerrados, abiertos del departamento, lo cual nos dejó inmediatamente con el problema de que el pasillo tenía que tener 1,20 m. Entonces inventamos, para salirnos del proceso en los paramentos cerrados,
una terraza que no creo que se las podamos mostrar, ¿no? Siempre buscando reemplazar esto que era un elemento de encuentro hay una terraza, un balcón terraza que aparece frente cada 2 departamentos para que en vez de que pongan sus flores o su asiento frente al pasillo, lo pongan en estas terrazas y de vuelta a generar elementos de encuentro. Cuando la vecina se pase a tomar un té ahí, un mate con la otra vecina y conversen y hablen de la vida y solucionen problemas. Creo que no tenemos nada para mostrarles. El proyecto de La Reina está hecho con... Y el proyecto de Maestranza 2 está hecho con esa terraza. No sé si estará ahí. No sé si se alcance a ver. Pero ahí estamos siempre estamos siempre trabajando como en esa frontera entre las dos Coreas, ese territorio que no es de nadie, tratando de empujar hacia un lado y otro para lograr que la frontera desaparezca. Creo que no va a aparecer. Y el video ese podríamos conectarlo a internet. ¿Se puede? Porque la opinión de esta... ¿Dónde lo tienes, Quique? Toma, vale. Ya, ahí mientras encuentran el video, saludarlos a todas y todos, agradecer la invitación y bueno, para nosotros como pobladoras y pobladores es muy importante que seamos incorporados a estos espacios, porque lo diría, digamos, la convocatoria hablar de la frontera, nosotros le llamamos los 2 Chiles. Creemos que en Chile está claramente marcado 2 Chiles muy distintos unos de otros. Se ve mucho en el tema principalmente de las áreas verdes, la conectividad y también la estética. Entonces, lamentablemente los últimos 52 años, que la mayoría de los que están acá han nacido después de 52 años, se le quitó a la Constitución el derecho a la vivienda. Por lo tanto, la única manera de obtener viviendas dignas es mediante la organización y la lucha. Entonces eso hace que sea un estar peleando todos los días para ver cómo vamos cruzando la frontera de estos 2 Chiles, donde hay un Chile que es bonito, que tiene todas las condiciones dignas para vivir, y tenemos otro Chile que es donde se le manda a vivir al pobre. La segregación, la erradicación, la gentrificación. Entonces, para nosotros es muy importante los procesos como este. O sea, nosotros vemos el ejemplo de Ucamao y otros movimientos como junto a los arquitectos por un Chile digno. Estoy con Cristian Taquique y también cómo vamos un poco torciendo el destino de las familias más pobres. Cómo podemos cambiarle la vida a mucha gente. Cómo entregar dignidad con recursos públicos que claramente nos da siempre la sensación que están absolutamente mal distribuidos. Entonces, cómo permitir que nuestros niños también accedan a una vivienda no solo adecuada, no solo sólida, sino que también entornos amigables, amables, respetuosos, integrados, con más oportunidades. Creemos que también el construir comunidad contribuye directamente a la seguridad de los países, los pueblos y las comunidades. Yo creo que quizás por los largos procesos que llevamos, nosotros llevamos 8 años, hace que nos vayamos conociendo y que el día de mañana, cuando nos vaya bien, porque tenemos la certeza que nos va a ir bien, cuando nos vaya bien y estemos en nuestra vivienda, nuestros niños que han crecido, imagínense, en 8 años, aquí hay 2, no sé si levantan la mano, está la Ucán y la Mailén, saber que el día de mañana no solo van a tener un techo, una casa que no se llueva, agua caliente, una pieza donde no tengan que compartir con otros adultos, sino que también saber que ahí están sus amigos, está la seguridad, y eso va en directa relación a las oportunidades. Oportunidades de estudiar, de que les vaya bien. La delincuencia va de la mano claramente la falta de oportunidades. Y cuando el Estado no está cumpliendo ese rol, es la lucha de abajo. Somos las pobladoras y pobladores que tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, buscar las alianzas con los profesionales
y ir a interpelar a este Estado que es indolente, que es lento, que un trámite que puede demorar 15 días se puede demorar 2 años. Entonces, el llamado también es para ustedes, pues, chiquillos, los estudiantes que están estudiando, que se están formando, a empezar a mirar este Chile y ustedes van a tener opción de elegir si quieren que las cosas sigan estando como están o si sienten ese llamado en el interior de su corazoncito a decir, no, pues yo quiero un Chile distinto, quiero un Chile para todos, para todas, para todes, un Chile donde todos los niños tengan opción de elegir lo que quieran ser el día de mañana. Y para eso el derecho a la vivienda no es solo el techo, el derecho a la ciudad, a la seguridad, a tener amigos, a jugar tranquilos, como decía Cristian, o sea, uno mira y son lugares donde los niños pueden estar, no están expuestos a que les llegue una bala, no están expuestos a que un narcotraficante les pase un papelillo, no están expuestos al abuso dentro de sus mismos hogares. Entonces, entender que el tema de la vivienda tiene mucho que ver con la familia, tiene que ver con los niños, con el futuro. Y también como el último hogar para personas mayores. En nuestro comité el 10% son personas de más de 70 años que lo único que quieren es tener un lugar donde morir. Ya ni siquiera es donde vivir, donde disfrutar, es donde morir. Un lugar digno donde poder dar su último suspiro. Escuchar estas cosas, conocerlo y vivirlo no puede dejarnos indiferentes. Y a ustedes como jóvenes llamados, ojalá que no los deje indiferentes. Este video es súper emotivo, yo lo vi en vivo, lo vi ese día en la mañana en mi casa y de verdad que remece y le da mucho sentido seguir en esto, porque uno dice, ¿cómo podía estar 8 años ahí entre gritando, reuniones, peleando? Yo creo que esto resume todo. Gracias, Vale. Bueno, yo quiero decirles que otra frontera que podemos atravesar es la cantidad enorme de dirigentes mujeres que surgen del problema de la vivienda. Es maravilloso, como Valeria, hay muchas luchando por tener un lugar digno donde vivir. Y que lo importante no solo es la lucha, sino que la responsabilidad que asumen sobre su propio proceso. No es que el Estado les regale una vivienda, ellos quieren ser parte del proceso de obtener esa vivienda. De hecho, la participación económica de las familias crece casi exponencialmente en cubrir parte de los subsidios con el cual estamos haciendo las viviendas. Yo por último quiero decirle antes que les muestre el video, que yo siempre hablo de la necesaria trilogía, y esto se lo digo porque tuve mucha tristeza que en el discurso presidencial que acaba de pasar fueron 2 líneas relacionadas con la vivienda de la ciudad. 2 líneas. Yo no sé si somos los arquitectos los que generamos ese problema o no logran nuestras autoridades darse cuenta del problema que significa la falta de una vida digna donde desarrollar sus vidas comunes o no lo reconocen como tal. Y yo hablo de una necesaria trilogía para poder lograr una armonía en el convivir de los chilenos, en que podamos vivir con condiciones que nos permitan a todos ser hermanos y no ser rivales. Y eso es que no sacamos nada con tener una excelente salud. Este país hace enormes esfuerzos por mejorar, sabemos que tiene montones de problemas, pero los niveles de inversión y el mejoramiento también se va notando paulatinamente. En la educación, que también hacemos enormes esfuerzos, ahí están los presupuestos que se dedican a cada una de esas áreas, y la vivienda. Porque yo les digo siempre, ustedes no sacan nada con tener a un pequeño niño en una escuela excelente, con muy buenos profesores, muy buena infraestructura, una buena protección escolar, y que tengan una muy buena salud preventiva en los CEFAMOS, ojalá algún día tengamos los médicos de familia dando vuelta por los barrios, viendo el estado en que están sus pacientes, no pacientes, sus vecinos, si no agregamos una vivienda digna donde vivir. Porque ese niño sale de la escuela, una buena escuela, donde ha tenido un médico, una enfermera que le puso alguna vacuna o vio su estado de salud, si llega a una casa donde viven 15 personas hacinadas y donde él no tiene un espacio donde estudiar, un espacio donde jugar, donde se topa con adultos en diferentes etapas de la vida y con otras problemáticas
muy diferente, donde sus padres tienen muy pocas oportunidades de participar en su formación, en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, si logramos y eso también es tarea nuestra de los arquitectos, lograr que el Estado reconozca la vivienda y la ciudad como una problemática país, que no lo hemos logrado. Y eso hace que estas experiencias estén atomizadas en un lugar u otro, pero que no se transformen en una política pública que tenga además los recursos necesarios como para revertir el déficit. Si nosotros no logramos revertir el déficit, no vamos a lograr solucionar este problema. Y este problema trae conflictos. Son pequeñas llamas que pueden crear estallidos. Cuando la gente ya se cansa de vivir hacinada, sale a la calle. Y eso tenemos que hacer un enorme esfuerzo para evitarlo, para lograr que podamos solucionar los problemas que tenemos como país de manera armónica. A ver, es una cosa absolutamente natural. Buenos días, son las 6 de la mañana. Yo ahora voy saliendo a mi trabajo, pero antes quería mostrarle esto. Ha llovido harto y esta tranquilidad. Es por esto que el barrio Maestranza Camau se ganó el premio Aporte Urbano. Y es por esto que Cristian Castillo, nuestro arquitecto, se ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Esta tranquilidad, en este momento no todos la están teniendo. Porque en este barrio, la lluvia no significa tristeza. Como para la mayoría de las casas de los pobres de este país. Es por esto que luchamos, para que esto no solo sea un privilegio, sino que sea un derecho para todas nosotras. Bueno, después de la exposición de Cristian, la verdad es que yo estoy en una posición, te decía yo, casi como de fan. Tuve la oportunidad de conocer a Fernando, tu papá, y de hablar de estos temas desde hace mucho rato, y yo sabía y siempre supe que había esta línea de trabajo que de cierta forma es invisible. O sea, aquí vienen cosas que te las planteamos como pregunta. Nosotros aludimos al tema de la frontera, y de la frontera como una especie de paraguas abierto desde donde abrir temas de arquitectura, y en esta invitación de premios nacionales, claro, la idea es abrir esta línea conceptual donde cada uno aporta desde su propio ámbito. Y inicialmente el abrir la discusión o la conversación, en este caso, respecto de tu trabajo, abre algo que incluso va a contrapelo de lo que todo el mundo cree que es el arquitecto, o lo que se espera de la arquitectura, lo que todo el mundo conoce dentro del trabajo de la arquitectura, y esto viene en una línea distinta que no necesariamente es visibilizada como debería. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla, por ejemplo, del rol político, resulta que política viene de una mirada respecto a la ciudad. O sea, de hecho, asuntos de la ciudad es política. Y en esa línea o en esa coyuntura, los arquitectos somos los que vemos los asuntos de la ciudad. Y en esa discusión siempre estamos como en una distancia donde no se visibiliza aquello que se hace. El otro que creo yo que es el que queda expuesto aquí es el trabajo de la vivienda, y de la vivienda para quien más lo necesita, en un contexto donde esto no puede ser visto como un bien de consumo, sino que a través de una mirada respecto a un rol dentro de la sociedad. El espacio que llama a vivir en comunidad, a vivir juntos. Tú mencionaste cosas, bueno, tengo varias, esto es como un mapa de un montón de conceptos que aparecen de tu exposición y que yo tenía anotado además de tu trabajo, respecto a, por ejemplo, el determinar que el compromiso del arquitecto es en lo social, es en lo físico,
es en lo político, es en lo económico y en cualquiera de los ámbitos en los que uno se mueva, moviendo la frontera, cualquiera de ellas, hace la diferencia. No es algo inocuo. Cualquier punto que uno pueda mover hace que esta realidad se movilice. Desde lo político o desde el Estado, cómo esto llega al territorio, los únicos que pueden hacer la llegada al territorio verticalmente, y aquí voy a poner otro tema, son los arquitectos. Son los arquitectos los que siempre han estado en esta mirada hacia el territorio. Y creo yo que ahí voy a decir algo que tiene que ver con mi apreciación de tu premio nacional de arquitectura, viene de una mirada que es la que no tenemos costumbre, que finalmente, de hecho, el que Valeria esté acá lo hace presente, donde en realidad las cosas se deberían también ver desde otras perspectivas, desde lo horizontal, desde este trabajo en territorio, desde levantarlo desde la gente que lo va a ocupar, y desde ahí nosotros transformarnos en facilitadores de esa realidad que pareciera ser que se nos va de las manos cuando el déficit de vivienda es tan importante. Esto, de nuevo, un poco abriendo las ideas y los conceptos que están en la mesa. No voy a dejar escapar el tema de Ucamau, que plantea la idea de así somos. Cuando uno ve estos videos, cuando ve este tipo de proyectos, la pregunta es ¿desde dónde se hace la valoración de este proyecto? ¿Qué es lo moderno de este proyecto? ¿Dónde está la modernidad que radica en un proyecto de arquitectura como el que uno ve? Y claro, efectivamente, las concesiones que se deben hacer respecto de la realidad en la cual se origina un proyecto de este tipo no van en la línea de lo estético. Si bien tiene lo que decías tú, es como un hilo que conecta la belleza de un proyecto de este tipo, está arraigada en las personas que lo ocupan y en la realidad que construye para estas personas, no necesariamente de esta fotografía arquitectónica de un objeto que a veces incluso está a una distancia de la realidad, donde se transforma en un objeto de deseo, un objeto que es lindo fotográficamente, que responde a parámetros que tienen que ver con la belleza independiente de cuál es la función en la que está comprometido. Y en ese sentido, claro, este es un proyecto inserto en una modernidad en la que no estamos acostumbrados, como hay una mirada distinta. Y ahí uno podría hacer incluso una pequeña alusión al proyecto de la oficina de tu papá, en la que tú también participaste, donde se hablaba de esta arquitectura moderna que incluso en algún minuto queda desconectada de la realidad desde esa modernidad. Acá parece que el viaje es otro, y en ese sentido contrapuntos muy bonitos. Eso en términos generales. Yo preguntaría, y ahí es como pensar sobre todo en los alumnos y en el rol que tenemos como arquitectos. Tú lo mencionaste, creo que de manera ligera, en términos de ir moviendo esta línea que indica lo que está reglamentado de una forma, pero que no responde a la realidad, y de qué manera esa frontera se puede ir traduciendo en afrontar los problemas y resolverlos, aunque eso demore tiempo. Hay una cita que, de nuevo, está en una de las publicaciones de Fernando Castillo Velasco muchos años atrás y que aparece ahora dicha por tus palabras. Hace la diferencia trabajar hasta resolver los problemas, no hacerle el quite al problema, sino que ver cuáles son las alternativas para salir de ahí. Y creo yo que en el marco, sobre todo de las charlas de los premios nacionales que tenemos en vista, es una mirada que es muy tuya. No sé muy bien a qué quieres que me refiera, pero yo sí creo esencialmente en algo. Creo que la formación como arquitecto debe ser una formación estrechamente ligada con los problemas país, sean de cualquier índole que sea. No necesariamente tiene que ser la vivienda, no necesariamente tiene que ser con los sectores vulnerables, pero la responsabilidad nuestra como arquitecto, cuando ponemos un pie en la ciudad
y levantamos un edificio, una casa, un hospital, tiene una tremenda repercusión. Nosotros, independientemente que seamos un gremio hoy día tan maltratado, hay gremios que, bueno, perdimos la condición de gremios después de la dictadura, desgraciadamente en democracia no hemos sido capaces de recuperarlo. Yo viví un colegio de arquitectos que era tremendamente importante, o sea, nosotros después de recibir el título nos íbamos, pero con el título en la mano, a inscribirnos en el colegio de arquitectos porque si no, no podíamos ejercer la profesión. Y porque había un arquitecto que estaba allí para proteger a su gremio. Si tú tenías discusiones de honorario, si tú tenías discusiones de tipo ético, era el colegio quien la solucionaba. Hoy día no hemos logrado revertir esa situación. Mucho pasa porque como el colegio o los gremios profesionales, fuera quizás del colegio médico o algunos otros, que han logrado encontrar nichos a través de los cuales agrupan a sus afiliados, el colegio no representa ningún beneficio. Y vemos entonces que los jóvenes se reciben de arquitectos y dicen el colegio de arquitectos, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está ese gremio que me va a defender en mi trabajo profesional? Y eso es algo que si no estamos todos los arquitectos juntos no lo vamos a poder revertir. Y aquí no tiene ninguna importancia la posición política que cada cual tenga, la manera en que ejerce su profesión, si le gusta hacer una cosa u otra como profesional, sino que tenemos que recuperar necesariamente la unidad. Y los jóvenes, como siempre, tienen la palabra de los cambios. Siempre. Si el mundo se ha cambiado por el ejercicio de voluntad que los jóvenes hacen para cambiar el mundo en el cual viven. Nosotros fuimos una generación muy privilegiada en ese sentido. Nos tocó una generación muy volcánica, muy estremecedora, con un nivel de ejercicio de la democracia y de la libertad quizás exacerbado. Pero nosotros sí pensamos un mundo distinto. Y nosotros como arquitectos y los jóvenes arquitectos y los estudiantes de arquitectura tienen la obligación de pensar un mundo nuevo, una ciudad nueva. Desgraciadamente utilizan nuestra profesión para destruir las ciudades en vez de construirlas, en vez de lograr un elemento armónico que permita que los elementos de diferencias sociales, de diferencias económicas, estén matizadas por el uso democrático de la ciudad, por el uso común de la ciudad. Porque no crean ustedes que la gente vulnerable, Valeria, por ejemplo, que vive en Santiago Centro, en las zonas de Avenida Mata, que son riquísimas de vida, pero son sectores vulnerables, quiere vivir en Los Barnechea o en Las Condes, no tiene ninguna gana. Ella quiere tener los privilegios que la ciudad le da a otros sectores sociales, los quiere tener en su barrio. Quiere tener una buena junta de vecinos, quiere tener un buen centro cultural, quiere tener lugares, plazas y conectividad que le sirva para trasladarse de un lugar a otro. Y es por eso que el ejercicio de la profesión nuestra es tan responsable. Y yo tengo una crítica enorme en cómo desarrollamos la vivienda social. Nosotros no vamos a solucionar el déficit habitacional haciendo un edificio al lado del otro si no generamos barrio y no generamos ciudad. Porque estamos generando guetos que el día de la mañana, como pasó en Francia cuando los argelinos se tomaron la ciudad o como ha pasado en otras ocasiones, nos pasó a nosotros en el estallido. ¿Cuánto en el estallido social hay de sectores sociales cansados de vivir con el peso de la enajenación, de las pocas posibilidades que tienen de crecer? Y en ese sentido, aunque no estemos viviendo una posibilidad muy hermosa en el ejercicio de nuestra profesión, sigue teniendo una enorme responsabilidad lo que hagamos o no hagamos. Yo por eso siempre, y lo hicimos como profesor, mi padre me enseñó eso con mucha fuerza, tenemos que estar comprometidos con la realidad en la cual estamos viviendo. Si nosotros nos comprometemos con esa realidad, vamos a hacer una arquitectura que responda a los habitantes de esa ciudad o de ese pueblo o de ese territorio y por tanto vamos a generar una vida mejor.
Y aunque parezca que hoy día está un poco el mundo entero en manos de los economistas y de los abogados y de los ingenieros, es tan poco usual ver a un arquitecto en una posición de poder importante, si prácticamente no los hay. ¿Por qué nosotros le hemos dejado el espacio a los economistas para que sean ministros de la vivienda? Los ministros de la vivienda tienen que ser arquitectos, no pueden ser ni economistas, ni abogados, ni ingenieros, tienen que ser arquitectos. Pero no es porque a ellos se les ocurra, es porque nosotros le hemos dado el espacio. Y es por eso que si la educación de la arquitectura y el ejercicio académico de la arquitectura está ligado con la realidad, vamos a tener mucho más capacidades para entender lo que está pasando y por lo tanto para ocupar esos puestos, que son puestos que definen en definitiva lo que hacemos. Si ahí está, el Ministerio de la Vivienda, la DDU, las direcciones de obra tienen una potestad sobre lo que se hace o no se hace enorme, enorme. Siempre el presupuesto del Ministerio de la Vivienda es un presupuesto secundario, siendo que la realidad de la vivienda y de la ciudad en Chile es enorme. O sea, si nuestras autoridades, nuestros jefes no toman en cuenta ese problema, vamos a seguir teniendo problemas sociales. Porque ahora hay un reflujo enorme. Fíjense las nuevas, para que ustedes vean las nuevas condiciones de seguridad que se están aplicando con la creación del Ministerio de Seguridad. Nadie dice que el Ministerio de Seguridad no sea importante, pero el Ministerio de Seguridad no puede crear una lista de personas que son poco aceptables. Yo trabajo con la familia de la toma del 17 de mayo, para que se recuerden, fue esa toma, ese desalojo que fue a las 4 de la mañana, un día de lluvia y de frío. Bueno, nosotros estamos tratando de levantar un proyecto de vivienda con ellos. Creo que nos ha apoyado mucho la dirección de Servio en este caso concreto. Creo que podremos lograrlo en unos terrenos que estamos ahí, se está viendo la posibilidad de comprar en Renca. Pero el otro día, un poco, ¿qué es lo que pasa? Que con esta política de contención del problema de la vivienda han inventado esto de dar un subsidio de arriendo. Y a cualquier problema, cualquier grupo de familias, como este que era una toma, o de familias individuales que tienen algún problema, le dan un subsidio de arriendo. Se deben gastar miles de millones en subsidios de arriendo. Pero los subsidios de arriendo funcionan como funciona nuestra burocracia. Son lentos, no llegan los pagos, el dueño del dormitorio o de la casa o del departamento que pudieron arrendar, si no le pagan, los echa. Entonces se enojaron y fueron a reclamar a la puerta del Servio. Bueno, lo han puesto en una lista en que no pueden volver a entrar nunca más al Servio. ¿Qué logramos con eso? No logramos nada, no podemos llevar los niveles de represión a la demanda social a ese punto. Tenemos que canalizarles soluciones y la gente está dispuesta a esperar. Aunque ustedes no crean, bueno, Valeria lleva 8 años esperando. En La Reina, en ese proyecto que algo les mostramos, esos pobladores, llevamos 17 años con ese proyecto. Y todavía no logramos que nos den el permiso de edificación. No lo hemos logrado. Tenemos tremendos problemas, muchos de los cuales son problemas simplemente de que hay sectores sociales que quieren vivir solos, entre ellos. No quieren compartir la ciudad. No quieren que vayan a trabajar, pero que se devuelvan después al oriente o al poniente o al sur de la ciudad. Yo les diría que traten de... Mire, hay cientos de proyectos que uno puede hacer que tienen un ejercicio académico que será el que el profesor ponga o el año de estudio en el cual están, que son unas obras concretas. Nosotros en la época de los 70, que habían mucho más tomas de terreno de las que hay hoy día no hay nada. Para lo que había en aquella época había una migración campo-ciudad enorme, que se instalaban en los bordes de la ciudad y luego se tomaban algún terreno. Pero llegábamos nosotros como Escuela de Arquitectura a hacer un plan maestro del terreno, a diseñar una casa, a llevarle eso. Había una voluntad política que hoy día desgraciadamente no se da, pero en aquel entonces se canalizaban sus soluciones sobre esas temáticas. Y no era que no se pagaran los terrenos, porque
Yo, por mucho que muchos digan por ahí que estoy de acuerdo con las tomas de terreno, yo no estoy de acuerdo con las tomas de terreno. Yo lo que sí considero es que grupos de familias desesperadas por vivir hacinadas tomen la decisión de tomar un terreno baldío es otra cosa completamente distinta. Y yo tampoco estoy en desacuerdo que se expropie un terreno sin pagar lo que ese terreno pueda valer. Un precio justo, sí. No tratemos de no especular con los precios de la tierra, porque el precio de la tierra nos está complicando mucho las soluciones en la ciudad, mucho. Hay proyectos que no... ¿Cómo volver a hacer un proyecto como las Torres San Borja? O la Unidad Nacional Portales, o la Villa Frey, la Villa Olímpica, con ese distanciamiento entre los edificios. Ahora ponen los edificios a 8 metros uno de otro, la mayor cantidad posible. No se logra hacer nada con 8 metros. Las distancias correctas para poder vivir en comunidad son las que nos dan esos proyectos. Algunos son más audaces, como aunque sea de mi padre, la Villa Portales, que tenía esos puentes que atravesaban sobre las casas y conectaban todo el sistema barrial. Pero uno puede vivir en la Villa Frey, fantástico, ese conjunto habitacional que está ahí en Carlos Antunes. Tiene unos tremendos parques al lado del metro, además, en las áreas de mayor beneficio que la ciudad pueda entregar. El metro está haciendo un tremendo beneficio social. Sabemos que demoran 10 o 15 años en hacer una línea de metro, pero si no somos nosotros, serán nuestros nietos los que podrán vivir esa realidad de conectividad mucho mejor que la que tenemos hoy día. No hemos logrado solucionar el problema de la conectividad en superficie, no hemos logrado, no hay manera. No hay manera. Algo nos pasa que no funciona. Entonces vayan a esos lugares. Hay mucha necesidad de arquitectos, mucha. Y nosotros, la teoría que yo tengo es que trabajando con las comunidades organizadas o ayudando a que esas comunidades se organicen para luchar por una plaza, por un policlínico, por un parvulario, porque haya una escuela, un CEFAM, o por la recuperación de esos edificios maravillosos de los 60 y 70, los 1010, los 1020, es decir, y que además nuestro querido ministro le quitó todo el subsidio, nos permitían recuperar edificios que se estaban perdiendo. ¿Y por qué se estaban perdiendo? Porque tienen los sistemas de alcantarillado caducados. Son de asbesto cemento o son... las tuberías hay que desalojarlos porque la gente no puede seguir viviendo en esas condiciones. Los techos de asbesto cemento, se llueven, un desastre. Poniéndole mucho menos valor que lo que vale una vivienda nueva, recuperamos miles de viviendas. Y al ministro se le ocurrió transformarlo en un subsidio absolutamente secundario. Es absurdo. Es como, ¿para qué vamos a...? Sí tenemos problemas de suelo, pero hay mucho... El centro de Santiago, por ejemplo, que ahí es algo que se puede trabajar. Si también muchas veces es un problema que los arquitectos lleguemos con propuestas. El centro de Santiago tiene que cambiar de lo que era, ¿no es cierto? Quizás ustedes van a tener mucho mejores ideas, pero quizás tenemos que transformarlo en un gran barrio habitacional si las oficinas y las empresas se fueron del centro de la ciudad. ¿Por qué no armamos un gran parque peatonal que será como de cemento, y plantemos árboles y ese tipo de cosas y transformamos todos esos edificios de oficina en viviendas? Con centros comerciales en el primer piso, bien en la onda de la ciudad europea, todo el primer piso ocupado con una infraestructura de apoyo. Hagamos proyectos ahí. Si eso no se hace es porque no hacemos proyectos suficientes o porque las grandes inmobiliarias todavía no le han encontrado la rentabilidad suficiente, que es el otro problema. Pero hay edificios que ya están medio vacíos. Y así podemos... ¿Cuántas miles de soluciones habitacionales nos lograríamos solamente transformando la oficina en departamentos? No lleguemos a los extremos de Estación Central con los guetos verticales porque eso es inhumano. O sea, no hay estacionamiento para los autos, hay 2 ascensores en edificios de 30, 40 pisos, que además han sido ocupadas por gente muy vulnerable, migrantes o chilenas o chilenos. Viven 2 familias en 30 metros cuadrados. Se demoran más en llegar de su piso 30 a la planta baja, el primer piso,
que ir de la calle a su trabajo. Pueden estar 2 horas esperando un ascensor. Y por supuesto los ascensores se echan a perder, no funcionan 2, funciona 1. Eso sí que no lo podemos hacer, tenemos que lograr, y como estudiantes y en la universidad podemos hacerlo, porque mezclamos esta realidad con lo académico, y en esa mezcla podemos inventar miles de cosas interesantes que vengan de los estudiantes. Nosotros teníamos más oportunidades que ustedes, sé, porque nosotros había una toma de terreno y diseñábamos una sede social para que la gente se encontrara. Yo me recuerdo con mucha simpatía que ahí en Nueva La Habana hicimos en la Escuela de Arquitectura, hicimos un proyecto de una sede social para ponerla ahí, para que se pudieran encontrar en invierno y todo eso. Y claro, había un estado diferente de esto. Nosotros nos íbamos a la Coravit, que en aquel entonces se encargaba del problema de la vivienda social, y nos daban un paquete de madera para armarlo esto, en función del diseño. Y llegamos, me acuerdo, felices con nuestro paquete de madera a la población. Claro, habíamos sobrediseñado, todo esto era en madera, no piensen que era en cemento o en ladrillo. Y los maestros, me acuerdo, la misma gente que sabía todo, que sabían mucho más que nosotros, se reían un poco. Nosotros hicieron 2 sedes sociales con el material que nosotros habíamos diseñado. Claro, porque nos daba susto que la cercha se pudiera caer, entonces utilizamos mucho más madera de la que era necesaria. Ese tipo de cosas hoy día se puede hacer en el aspecto de estar con ellos y buscar soluciones, pero cuando uno se dirige al Estado, no es un Estado receptivo del encuentro de soluciones para eso. Es tan rígido el Estado que tenemos, tan duro, tan fijado en un solo objetivo, y no tiene la flexibilidad necesaria que las condiciones sociales nos obligan. Pero si presionamos, lo logramos. Yo quisiera ver un grupo de estudiantes llevándole al ministro de la Vivienda, que tendrá que otorgarle una cita porque son estudiantes, llevándole una solución habitacional. Mire, nosotros creemos que esto... Solamente como para poder ir hilando esto respecto a la frontera. Me parece que diste varias fronteras con las cuales nuestros alumnos y a nivel profesional podemos reubicarnos. Y eso me parece que ya es una mirada, una entrada de aire fresco respecto a cosas que se vienen haciendo hace mucho tiempo y no por eso son buenas. Una respecto a mover la frontera con el Estado, ver de qué manera tener ese ida y vuelta que genere nuevas maneras de ver las cosas y entrar en el problema de otro lado. Mencionaste el tema de los materiales también. Yo recuerdo, bueno, parte de la experiencia de los trabajos de La Reina, con esta mirada técnica, fabricando los ladrillos in situ, y uno dice, esa mirada sostenible en el tiempo de levantar la tecnología y ver la mano de obra existente, también es un valor agregado para poder solucionar los problemas que la misma gente tiene. Y sobre todo que, por lo menos pensando en el rol universitario y en el perfil que está llevando esta facultad, es la idea de que hay maneras de hacer arquitectura distintas. Y esa entrada y tener un abanico mucho más abierto, esta frontera un poquito más amable, y en base a tu llamado, que todavía tiene mucho espacio donde hay proyectos y cosas que hacer para los arquitectos que vienen en la camada siguiente. Les doy las gracias a nombre de la escuela y... Antes tenemos algunos regalos, obviamente libros de la escuela, hay de historia de Horacio Virgilesi, proyectos de arquitectura de nuestros exalumnos y un libro de crítica arquitectónica de nuestro decano Fabián Barros. Así que los dejo, bueno, a todos invitados para el próximo Potencia 6, el 8 de agosto con Juan Sabaj. Muchas gracias.